Hola. Hola, hola. Sí, buenísimo. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar por acá y venir a escuchar nuestra charla. Para nosotros es un gusto estar este año en el Pounds Year y tener el lujo, ¿verdad?, de poder abrir con la primera charla en el auditorio principal. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Nora Guevara. Ya la deben haber visto mucho, ¿verdad?, en las redes del Pound. Y bueno, vamos a presentarles la charla. Es Wi-Fi, Red Teaming, técnicas de sexo inicial en entornos empresariales. Es una charla muy chiva, la verdad. Desde el año pasado, en el Pound pasado, estábamos discutiendo, Nora y yo, un poco sobre cómo se ha perdido un poco lo que es hablar del Wi-Fi, ¿verdad? Ahorita se habla mucho de Active Directory, API, simulación de adversarios, pero de Wi-Fi o Wi-Fi se ha dejado de hablar. Entonces lo que queremos es volver a traer ese tema para generar un poco de concientización. Entonces, un poco la agenda, Pentesting versus Red Teaming, conceptos generales, acceso inicial, Wi-Fi, introducción básica. No vamos a ver qué es el Wi-Fi completo, sino unos conceptos importantes para que puedan entender mejor la charla. Ataques comunes, WPA, Pressure Key, un poquito más avanzado, WPA2 Enterprise, WPA3 y War Driving, que estuvimos haciendo unas pruebas muy interesantes y queremos mostrarles los resultados de War Driving que hicimos y un poco de hardware que utilizamos. Presento a Nora. Bueno, Nora, fundadora de Hackers del 2024-2025, actualmente se desempeña como investigadora ofensiva en Hawk Security, enfocada en la investigación práctica de técnicas de Red Teaming y Pentesting en Wi-Fi. Es apasionada por la ciberseguridad ofensiva y cuenta con certificación Pentesting 01 de Hawks y actualmente se prepara para CompTIA Security Plus y el EJPT. Me presento yo, Gerardo Mejía, trabajo actualmente para la GBM, pertenezco al equipo de Red Teaming, el equipo ofensivo de GBM. Me apasiona mucho lo que es el pentesting sobre Active Directory, redes internas. He estado trabajando los últimos años mucho en eso y de un punto a otro me empezó la curiosidad de, bueno, ¿qué tal si cambio un poco el pensamiento y empiezo a darle lo que es el acceso inicial? Cuando hacemos pentesting de Active Directory, generalmente hacemos un enfoque que es Assume Breach, que es asumir la brecha. Se asume que todas las compañías en algún momento van a tener un incidente de seguridad, no se sabe cuándo, pero lo que se busca es probar qué controles hay después de ese acceso inicial, ¿verdad? Pero me di cuenta que he estado viendo muchas noticias y papers sobre que los APT están evolucionando mucho, están utilizando muchas técnicas nuevas para lo que es acceso inicial y me decidí volcar un poco por ahí y empezar a hacer investigaciones sobre acceso inicial. He tenido la oportunidad de hacer charlas este año, estuve saliendo bastante en Hack RD, República Dominicana, B-Sides México, voy para la Copari y estuve en DEF CON, en la Villa Hacker, con una charla sobre phishing. Soy parte del equipo staff del DC, ¿verdad?, que estamos haciendo por acá, y embajador de Hack the Box. Ahora sí, empezamos con la charla, Pentesting versus Red Teaming, una pequeña diferenciación. Cuando hablamos de Pentesting, lo que buscamos es testear la mayor cantidad, o identificar la mayor cantidad de vulnerabilidades en el menor tiempo posible. Nos enfocamos, el Pentesting realmente, a mi parecer, no hay problema que sea ruidoso, porque la idea es encontrar las vulnerabilidades en el tiempo que tarde la prueba, ¿verdad? En cambio, el Red Teaming es diferente, tiene un enfoque diferente. El Red Teaming va más enfocado en objetivos. Va a depender del tipo de empresa y qué le duele más a esa empresa que se comprometa o que se exfiltre. Por ejemplo, una empresa de gaseosa muy famosa, ¿verdad? ¿Qué le duele a esa empresa que se exfiltre? La famosa receta que nadie conoce, ¿verdad? Tal vez no ser domain admin, tal vez no algún correo, pero si se exfiltra esa receta, ¿verdad?, pues la competencia puede generar. Entonces, el Red Teaming va a depender mucho del objetivo que la empresa que está contratando el servicio decida, ¿verdad?, buscar. Acceso inicial, un poco sobre lo que es el acceso inicial. Acceso inicial es cuando el atacante logra pasar de la parte externa de la organización hacia la parte interna. Hay diferentes métodos de acceso inicial actualmente. Por ejemplo, el phishing es de los más conocidos.
tenemos aplicaciones web expuestas a Internet, ¿verdad? Que tienen alguna vulnerabilidad y el atacante puede entrar. Tenemos lo que es, actualmente se da mucho vulnerabilidades en VPNs, concentradores de VPN, y así el atacante puede entrar. Insiders, también los APTs actualmente están tratando de sobornar a empleados internos, le ofrecen grandes sumas de dinero a cambio de usuarios y contraseña. Y el otro método de acceso inicial que no se habla mucho, que es lo que queremos hablar hoy, es del Wi-Fi, ¿verdad? Esa red que le puede dar acceso a la red interna de la organización. Entonces, una pequeña introducción al Wi-Fi rápida. Sí. En el mundo digital en el que vivimos actualmente, todos los lugares que frecuentamos cuentan con una red Wi-Fi, desde nuestros hogares, oficinas e incluso espacios al aire libre como los parques. El problema ahí es que las señales no se quedan en el edificio, se expanden, atraviesan paredes y las personas con las herramientas adecuadas pueden interceptarlas. ¿Cómo funciona una red Wi-Fi? Bueno, una red Wi-Fi está compuesta por la estación y la AP. La estación son los dispositivos que se conectan al AP, o sea, el router. Bandas y canales, las bandas más conocidas, 2.4 GHz, 5 GHz, ya estamos por el 6. La diferencia, 2.4 tiene un alcance más largo, 5 GHz tiene un alcance más corto y tienen diferentes canales. Bueno, a lo largo de lo que es el Wi-Fi se ha creado diferentes protocolos de seguridad, comenzando por el primero, WP, con un cifrado RC4 creado en el 1997, luego llega WPA con un cifrado de TKIP creado en el 2003, luego a WPA2 con un cifrado de AES creado en el 2004 y por último el protocolo que es WPA3 con un cifrado de CSAE. Bueno, a continuación vamos a hablar de los ataques de Pressure Key y PMKID. Pero antes de hablar de ataques, en nuestra investigación estábamos conversando cómo es que se realiza el protocolo de autenticación de WPA2 Four-Way Handshake. Entonces, tanto el AP como la estación tienen sus nonce, que son números aleatorios. Imaginémonos este ejemplo. Eli el día de hoy decidió ir a trabajar a una cafetería. En el momento en que Eli selecciona el SSID, o sea, el nombre de la red, y introduce la contraseña, en su dispositivo se crea una clave llamada PMK. Tanto la estación como el AP tiene una PMK, solamente que el AP tiene una PMK correcta. ¿Sabían ustedes que en el momento en que nosotros nos conectamos a una red Wi-Fi, la contraseña nunca viaja por el aire? Bueno, eso es la PMK. En el Four-Way Handshake, en ningún momento la PMK viaja por el aire. En lo que es el Four-Way Handshake, tanto la estación como el AP, en los mensajes de paquetes que envían, ellos intercambian, si conocen ambos, la PMK sin necesidad de enviarla. En el primer mensaje, en el momento que nosotros deseamos conectarnos al router, es cuando el AP envía el primer mensaje, que es el announce. Cuando el cliente recibe el announce, se deriva la PTK. La PTK es la suma del SNON del cliente más el announce que envía el router. Se deriva la PTK y se envía el segundo mensaje con el SNONCE más la MIC. Se deriva la PTK, se genera la GT key, que es lo que realiza para que se hagan los mensajes de broadcast. La MIC es un mensaje para que los mensajes del Four-Way Handshake no se alteren. Debidamente llega el tercer mensaje. Cuando ya la estación instala la PT key y la GT key y es correcta, se envía el mensaje de aprobación y hay una conexión autorizada. Como dijo Nora,
Cuando ponemos las credenciales en el Wi-Fi y nos conectamos, eso no viaja en el aire. Al principio nosotros pensábamos que tal vez podíamos capturar la credencial, la contraseña en el aire, en el espectro, ¿verdad? Y era eso lo que craqueábamos en el ataque que Nora va a explicar. Pero realmente es como ella acaba de explicar. La estación crea una llave especial, una llave maestra que se llama PTK, y el AP tiene una llave maestra también. La diferencia es que la que tiene el APT es la real, la que tiene, o la válida, la que tiene el usuario final, si él tiene la contraseña, pues también es real. Entonces, ¿cómo es que el AP sabe que la persona que se está conectando realmente puso la contraseña? Es porque en el intercambio de los mensajes, eso al final se hace como un hash, como que se combinan todos los mensajes que intercambiaron y se hace un hash. Y si el hash, si el resultado ese le da el mismo hash al AP que a la estación de servicio, eso quiere decir que la contraseña es correcta. Entonces no es como que viaja la contraseña, sino que los mensajes juntos dan un resultado que si los dos lo tienen igual, bueno, si da igual al del AP, entonces ese es la contraseña está correcta y le da la autorización. Pero bueno, a lo que vinimos, ¿verdad? Ya nomás introducción. Ya queda el Wi-Fi. Bueno, entonces vamos con el Hacking Time. Aquí este es un ejemplo de un ataque de Pressure Key. El primer paso y el más importante es el reconocimiento y la selección del objetivo. Escaneamos la red para identificar las redes. Podemos seleccionar nuestro objetivo, que aquí yo lo marqué, que es el router GLAR300M. Luego, ya que tenemos nuestro objetivo, es momento de capturar los paquetes. Observamos primeramente que el objetivo tenga clientes conectados, porque en este ataque es muy importante que hayan clientes conectados. Aquí donde está encerrado en rojo es donde está el cliente. Ahora hacemos el ataque de desautenticación. Enviamos los paquetes de desautenticación y para que los clientes conectados, forzándolos a desconectarse y así poder capturar el handshake. Como podemos ver, enviamos 20 paquetes de desautenticación para el cliente. En el momento en el que el cliente se desautentica y desea volver a conectarse, es donde en ese momento capturamos el handshake. Y con la herramienta de AirCrack realizamos el craqueo con un wireless. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de Pressure Key? El problema de Pressure Key es que todos los clientes comparten la misma contraseña. Si es el caso, si esta contraseña no se actualiza o es débil, hay un acceso permanente al que lo tenga. Un ejemplo claro, nuestros hogares. Llega un amigo, hey, ¿me podrías dar la contraseña de tu Wi-Fi? Claro, con mucho gusto. En caso de que ese amigo vuelva en unos meses, automáticamente se vuelve a conectar a nuestra red Wi-Fi en caso de que no la cambiemos. Eso es un riesgo mayor porque en caso de un atacante puede capturar el four-way handshake y atacar la red con unas claves offline. Eso sí, si la clave es débil. ¿Y qué pasaría si no hay clientes conectados? Bueno, aquí en el siguiente ataque es la ley PMKID. Descubierto en el 2018, algunos routers AP envían un mensaje llamado PMKID antes de que ocurra el four-way handshake, como podemos ver en el primer paso de la conexión. PMKID permite ataques offline contra la Pressure Key porque tiene unas características, no requiere un cliente conectado, por lo que lo hace más discreto, ya que en ningún momento vamos a ver que va a haber una desautenticación y es más rápido para obtener el material con el cracking. Podemos ver que va a ser un ataque sumamente rápido,
se realiza un reconocimiento, que haya en APs que contengan que entreguen la PMKID. Aquí está la prueba, que es el router Pound CR0X6, hackeame. Y como dato curioso, cuando estábamos haciendo la investigación, Gerardo tenía su hotspot, cuando nosotros activamos el Wi-Fi para compartir internet desde nuestro celular, podemos ver que dice Gerard. Cuando hice ese escaneo, descubrí la contraseña, o sea, como que la entregó, el dispositivo entregó la contraseña del hotspot, entonces nos pareció muy interesante también ponerlo. Sí, de hecho, si alguien que trabaje ahí en Apple y si esto no es normal, realmente no sabemos, estamos haciendo la prueba si cuando se capturaron los handshake y los PMKID archivos o paquetes, salió la clave en un texto plano. Entonces eso estaba súper interesante porque es compartido desde el iPhone. Y luego el cracking con la contraseña con Hashcat. En el momento en que hicimos la captura, anteriormente a esto convertimos la captura y le extraímos los hashes. Y así es que se obtiene la contraseña. Ok, entonces, WPA2 Pre-Share Key, algunas personas que trabajarán a nivel empresarial tal vez dirán, ok, pero bueno, yo ya migré, yo ya no tengo WPA PSK, yo ahora tengo WPA Enterprise, ya estoy protegido contra todos esos ataques. Ahora, ¿qué pasa, verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ataques de Wi-Fi, pero enfocado más en Enterprise, tanto WPA2 como WPA3. Cuando hablamos de WPA Enterprise, la cosa cambia. Nora nos explicó un poco cómo fue el intercambio del handshake, que es lo que se buscaba capturar para hacer el ataque de Pre-Share Key, ¿verdad? Cuando hablamos de Enterprise, entra otro dispositivo en la ecuación y es el Radius Server. Entonces, va a haber comunicación entre el cliente, el access point y, bueno, alguien tiene que autenticar y alguien tiene que validar que el Radius, que las credenciales o lo que está ingresando ahí realmente son las que son, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el Radius. Algo que no sé si sabían quienes manejen o administren WPA2 o 3 Enterprise, es que si uno se pone a hacer capturas con Wireshark y escuchar la red, puede enumerar usuarios. Hablando de ese tema del Wireshark, uno de los métodos de autenticación más comunes ya no es la clave compartida que mencionó Nora, como la que tenemos en la casa, ¿cuál es la clave de Wi-Fi? Es esta, ¿verdad? Es esta. No, en el Enterprise, cada usuario tiene su propia autenticación. Generalmente es la cuenta de Active Directory, la que usan en su empresa o en la universidad. Eso es lo que les va a pedir cuando se intentan conectar. ¿Cuántos conocen esa red? ¿Cuántos han? Ok, buenísimo. Ok, buenísimo. Entonces tienen idea de lo que les estoy comentando. Entonces, bueno, resulta que cuando el cliente se conecta o si logramos desconectarlo y analizamos el paquete con Wireshark, podemos identificar el nombre del usuario y el dominio de la red. Entonces ya estamos haciendo reconocimiento de información que nos puede servir para otro tipo de ataques. Fuerza bruta Active Directory, phishing por correo electrónico. Entonces, hay una recomendación, realmente no manejo si te irá a dar algún problema a nivel de red, pero es utilizar identidades anónimas para que cuando se haga ese reconocimiento no se puedan numerar los usuarios que se conectan y se desconectan a la red WPA Enterprise. Entonces, ahí saldría como anónimos, ¿verdad? Es como para mostrar un poco los riesgos y que WPA2 Enterprise, si no está bien configurada, tampoco es como la 100% seguro. Ahora, WPA2 Enterprise utiliza diferentes métodos de EAP. Esa es una lista grande, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 10 tipos de vulnerabilidades que se pueden aprovechar si no está bien configurada. ¿Por qué? Porque WPA2 Enterprise o WPA3 Enterprise permite la autenticación por usuarios y también permite la autenticación por certificados. ¿Qué es esa autenticación de certificados? Que se instala un certificado en la máquina final que se valida con el usuario para que el Radius o quien valida esa autenticación le dé acceso. Creo que ya empresas con una madurez bastante robusta utilizan este método. ¿Han escuchado este método de autenticación por certificados? ¿Alguno? Ah, buenísimo, buenísimo. Ahora, cuando autentican por certificados, hay
aspecto importante a evaluar, y es que cuando se hace esa autenticación, se valide el certificado, ya que el cliente valide que el certificado emitido por la entidad que lo va a autorizar a que ingrese al Wi-Fi, valide que el certificado es el correcto. ¿Por qué? Porque los atacantes, nosotros, los pentesters, los red teamers, lo que vamos a hacer es falsificar el certificado. Vamos a crear un certificado igual con otra firma, y si no se valida, entonces el cliente, cuando lo desconectemos, se va a conectar a nuestro AP falso, porque nosotros estamos exponiendo un certificado. Entonces, ese sería como uno de los ataques a WPA Enterprise. Métodos que no deberías usar, esa es una lista, la presentación se va a compartir en un Drive para que la puedan analizar quienes administren o quieran implementar seguridad en este tipo de tecnologías. No utilizar EAP MD5, ¿por qué? MD5 se craquea pues facilísimo, ¿verdad? Rápido, y métodos de cifrado de esa conexión del cliente y el AP que bueno, podían comprometer la red. Métodos recomendados, EAP por TLS, autenticación mutua basada en certificados, sin contraseñas, resistente a ataques Evil Twin y Rogue AP. Y métodos que pueden usarse pero con precauciones. Ya quedaría en cada administrador, ¿verdad? ¿Cuál método les sirve más de acuerdo a su infraestructura? Lo ideal es que busquen o que realicen una migración a métodos más confiables. Entonces, cuando hablamos de WPA Enterprise, estos son los amigos que nos sirven, el famoso Evil Twin, gemelo malvado, o el Rogue AP, que es un AP falso. Las diferencias, el Evil Twin es crear un AP o un router, para que lo imaginen quienes no han trabajado con APs, con el mismo nombre gemelo de un AP verdadero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a clonarlo, vamos a hacer un análisis de la red, vamos a clonarlo, y vamos a esperar que un cliente se conecte a nosotros, o vamos a tratar de desconectar a los clientes, vamos a hacerle una denegación de servicio al AP del cliente, por así decirlo, de la empresa, y vamos a dejar nuestro AP, que es falso, pero gemelo, activo. Así los clientes se van a conectar a nosotros, ¿verdad? Y ya, bueno, ya podemos comprometer. Y el Rogue AP es un AP falso que busca lo mismo, que los clientes se autentiquen a nuestro AP falso, pero ese no necesariamente es igual, el mismo SSID, Concierge, si fuera el caso, ¿verdad? Sino que ya le podemos poner, conéctese gratis, nueva red. Entonces, es como la diferencia del Evil Twin y el Rogue AP. Entonces, cuando hablamos de esos ataques, Evil Twin o Rogue AP, ese es como el flujo. Tenemos una víctima, tenemos un AP nuestro, gemelo, malvado, y tenemos el AP legítimo. Lo que queremos hacer es una denegación ahí de conexiones sobre el cliente y el AP original para que se conecte a nuestro AP falso. Entonces ya pues logramos comprometer la máquina, intentamos comprometer contraseñas, o podemos hacer ahí como downground descifrados para tratar de conseguir la contraseña. Ya para hablar un poco más a nivel técnico cómo se realiza ese ataque, es una herramienta muy cool que he estado experimentando y probando, se llama Wi-Fi Pumpkin. Tiene una versión Community y tiene una versión Pro. La versión Pro lo que tiene son mejores características y una interfaz gráfica, y al final lo que hace es ahorrarnos tiempo. Cuando estamos haciendo ese tipo de ejercicios, el tiempo cuenta, ¿verdad? Mientras nos montamos un AP falso, mientras clonamos el certificado, eso nos va a tomar tiempo. Entonces, mientras más tiempo efectivo tengamos, mejor podemos hacer las pruebas. Tiene una versión Pro, pero ahí pongo en cuadrito, esa versión Pro necesita ser verificada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ataques de acceso inicial. Ya esto, ellos no decidieron liberar la herramienta para todo el mundo, sino que lo que hacen es que uno llena un formulario, y si ellos consideran que uno es una persona ética, basado en su trabajo, en sus investigaciones, charlas, entonces ellos le dan la opción a uno de poder comprar la herramienta. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con este tipo de herramienta? Igual hay más en el mercado. Podemos hacer un ataque de ingeniería social. Ya el WPA Enterprise, si vimos, imaginemos que tiene el tema de los certificados a tope, como lo acabamos de hablar, el cliente valida el certificado, entonces ya no vamos a poder entrar por ahí, vamos a tener que utilizar ingeniería social. Entonces aquí vamos a montar un Rogue AP con un nombre llamativo de la red, y vamos a jugar con portales captivos. Entonces, esta herramienta y otras herramientas, me imagino,
se pueden unir con otras herramientas como EvilGNext. El año pasado creo que hice una charla de phishing sobre EvilGNext, es un proxy inverso. EvilGNext lo que hace es ayudarnos a bypassear el MFA2 de las cuentas de correos. Entonces, esta vez, con esta combinación de herramientas, el acceso inicial se va a hacer hacia la nube. Ya no vamos a tratar de entrar a la red, sino que vamos a buscar, o el atacante va a buscar credenciales que le dan acceso a la organización. En la dispositiva principal, yo cuando hablé de Initial Access, lo mencioné, se veía como unos circulitos sobre la red interna, pero el acceso inicial también puede estar en la nube, Amazon, Office 365, aplicativos web, ¿verdad? La idea es lograr acceder a servicios internos de la empresa. Entonces, ya así el flujo del ataque, con EvilGNext se monta un portal falso, cuando puedan ver la diapositiva, es un dominio mío de prueba, se llama Time to Growth, Login, pues eso parece el login de Microsoft, ¿verdad? Esto se creó con fines, ¿verdad?, de ejercicios autorizados, laboratorios, ¿verdad?, todo ético por acá. Cuando el cliente se conecta a ese portal falso a través de EvilGNext, lo que hacemos es poder capturar credenciales. Entonces ahí está mi correo y por allá está la credencial capturada de que me autohackeé. Entonces, si el cliente no tuviera MFA2, ya está la credencial, ya podríamos acceder al correo. Pero como todas las organizaciones están mejorando su seguridad, supongamos que tiene MFA2, entonces, ¿qué pasaría en este caso? Al cliente le va a llegar a la aplicación móvil un código, por favor introduzca este código. Y seguimos en la ingeniería social, ¿verdad? El cliente se conectó al Wi-Fi, necesita internet, técnicas de ingeniería social, sentido de la urgencia, tiene que entregar un reporte rápido, tiene que revisar algo urgente, necesita Wi-Fi, es el único Wi-Fi disponible, le va a entrar, ¿verdad? Entonces le llega el código al teléfono y después de que le llegue el código, en EvilGNext recibimos la cookie de sesión de esa cuenta. La cookie de sesión, para que tengan una idea, es como cuando entramos a Facebook, cerramos la pestaña, volvemos a abrir la pestaña y nos entra Facebook de una vez, ¿verdad? O con Office 365. Eso es porque la cookie de sesión todavía está en el navegador. Entonces, si tenemos la cookie de sesión, no necesitamos contraseña. Entonces ya con eso se puede implantar en el browser y te va a permitir el acceso. Aquí tengo un demo rápido, un videito de cómo funciona esa parte de la cookie de sesión. Es un GIF que da vuelta. Entonces a la izquierda está EvilGNext, a la derecha está el correo, ya va a girar de nuevo. Ese es el portal falso. Nosotros somos el atacante, la cookie la tenemos a la izquierda, usamos una extensión para pegar la cookie en el navegador. La pegamos, entramos al login page de Microsoft y nos reconoce, no nos pide credenciales, porque esa es la cookie de sesión válida, ¿verdad? Ese es el ataque de proxy reverso que hace un bypass de MFA2. Eso lo hacen mucho los APTs con phishing. Nosotros lo que estamos haciendo es traer esa técnica de phishing al Wi-Fi. Lo pusimos en un Wi-Fi free, el cliente entró y ya después el resto del ataque es el mismo de phishing, ¿verdad? Ok, entonces, ese fue las técnicas más comunes que hay ahorita para tratar de comprometer redes WPA2 Preacher Key o WPA2 Enterprise. Estuvimos jugando también un poco más, estuvimos investigando y pues hay una técnica que les va a hablar Nora, muy interesante que estuvimos haciendo. Bueno, no sé si alguien de aquí ha escuchado lo que es el wire driving. Bueno, el wire driving es una práctica que consiste recorrer áreas, generalmente uno puede ir en carro, puede ir caminando, aprovechar a hacer ejercicio en bicicleta con este dispositivo que está equipado con una tarjeta Wi-Fi en modo monitor y con una antena GPS. Lo que no solamente es importante generar lo de las redes que capturamos, sino dónde las capturamos. Es por eso que es muy importante que tenga una antena GPS. Anduvimos en varias áreas. Anónimas para no revelar. Sí, pero San José, Tibás,
Ella, la abuela. Bueno, y actualmente recuperamos un total de 823 redes. Como pueden ver en la diapositiva, la que mayor capturamos fue WPA2 Pre-Cherokee con un total de 487 redes. Y lo más extraño, pero bueno, fue muy emocionante para nosotros, fue encontrar redes WP que actualmente no se deben de utilizar, son altamente vulnerables, y encontramos dos. Interesante. Sí. También encontramos algunas redes Enterprise, 21. Hubiéramos deseado haber encontrado más, pero muchos lugares corporativos todavía usan Pre-Cherokee, como el siguiente ejemplo. De las capturas que tenemos, bueno, la de WP fue, como lo digo, muy emocionante haber encontrado. Y encontramos un hospital con Pre-Cherokee, tanto como su red administradora y la de visitas. También algunos datáfonos. Sí, datáfonos con Pre-Cherokee. Entonces, viendo este escenario real, estamos pasando de la práctica, ¿verdad? De la teoría, hablando de protocolos, WP y su línea de tiempo, ¿verdad? Del Pre-Cherokee y el tiempo que tiene ese ataque. Yo me imagino que cuando empezamos en hacking y en ciberseguridad, muchos conocemos ese ataque, ¿verdad? El de Pre-Cherokee. Algunos tal vez trataron de conseguir la clave del vecino. Y ya después hablamos de los ataques Enterprise, pero viendo el panorama real, tal vez no es tan necesario, ¿verdad? Todos los ataques Enterprise, habiendo tanta red, bueno, en nuestro país, en el área que analizamos, siendo Pre-Cherokee todavía. Entonces, el tema del Pre-Cherokee al final es capturas el handshake, no necesitan ni que hayan clientes conectados con el ataque PMKID que mencionó Nora, y el atacante sube eso a un servidor de Amazon, le da, y en algún momento sale. Si la empresa se le olvidó cambiar la contraseña de esa red en 5 años, en 3 años, y el atacante logró descifrarla, pues tiene el acceso inicial, ¿verdad? Los atacantes, realmente, él puede pasar 10 años dándose como contra una empresa grande, ¿verdad? Imaginemos empresas top, que si él logra entrar a esa red, pues para él eso tiene un montón de valor, ¿verdad? Entonces, ese es como el resultado de la investigación. Vamos a seguir dándole aquí a ver qué más sacamos, nuevos ataques, nuevas medidas, y ahí se los estaremos compartiendo con la comunidad. Creo que más tenemos por ahí. Bueno, todavía tenemos 12 minutos. Voy a hacer una pausa. Este es un ataque muy interesante, que vamos a mencionarlo rápidamente. Este es un grupo APT que comprometió una empresa a través de redes Wi-Fi, de una empresa norteamericana. Antes voy a hacer un anuncio. El equipo de GBM está regalando a quienes se acerquen al stand estos audífonos, son 2 pares de audífonos. Hay un código QR para que se registren y puedan llevarse esos audífonos porque queremos que se vayan. El ataque del vecino más cercano es un ataque que hizo un grupo APT, unas empresas rusas. APT-28. APT-28. ¿En qué consiste el vecino más cercano? Bueno, resulta que una empresa fue comprometida. El equipo de respuesta a incidente detectó que uno de los servidores había sido comprometido, pero revisando los logs y todo eso, se dieron cuenta que no había sido por phishing y que no había sido por los métodos más convencionales, ¿verdad? Con el tiempo, ¿verdad? De estar haciendo análisis, se dieron cuenta que el ataque había sido ¿desde dónde? Desde la empresa que tenían al frente. Lo que hicieron los rusos fue, bueno, la empresa que hackearon fue Volexity. Ok. Sí, entonces, cuando ellos se dieron cuenta que eran al principio ellos tenían las sospechas que eran los rusos, pero investigando se dieron cuenta que eran los compañeros, los de la empresa de al frente, entonces se fueron corriendo como, no, mira, no son los rusos, vamos a ir a hablar con ellos. Como diciendo, ustedes nos están hackeando, ¿por qué, verdad? Pues resulta que esa empresa se extrañó y les ayudó, ¿verdad? Cooperó con la investigación y se dieron cuenta que ellos habían sido comprometidos y que el atacante lo que hizo fue, yo no puedo ir desde Rusia hasta Estados Unidos, son altamente conocidos. No tienen visa, están registrados. No pueden encontrar lugares alrededor. Entonces lo que hicieron fue, la vecina o la empresa de al lado sí tenía un portal
de entrada vulnerable. Lo comprometieron la red interna y empezaron a buscar máquinas de usuario final que tuvieran dos interfaces de red. Una Wi-Fi y una cable LAN. Entonces las máquinas trabajaban con cable LAN y tenían el Wi-Fi disponible. Entonces ellos empezaron a activar los Wi-Fi, empezaron a instalar herramientas y empezaron a atacar el Wi-Fi del vecino desde esa empresa, ¿verdad? Eso es conexión remota top level, ¿verdad? Entonces, Sí. al final lograron engañar a alguien de la otra empresa y así fue como lograron el acceso inicial desde la empresa vecina que tenía vulnerabilidades. Entonces ya tenemos que protegernos nosotros y asegurarnos de que la empresa vecina también está protegida, ¿verdad? Sí. Ahora, hay un giro inusual que da más ideas de qué fue lo que pasó, cómo se sucedió eso. Bueno, sí, fue ellos en sus investigaciones, de hecho, el registro, no, el informe está en internet y ellos dicen que estaban muy frustrados porque no sabían dónde habían accedido y descubrieron que fue en la sala de reuniones, había un AP cerca de la ventana y ahí fue donde lograron entrar. Entonces, ya ahora no solamente tenemos que tener nuestra empresa segura, sino también hablar con los vecinos, nuestras empresas que están alrededor, que también estén. Entonces ya ahorita las empresas también tienen que ser como una comunidad contra el AMPA, algo así. Y la empresa vecina que fue comprometida fue atacada también por otra empresa vecina. Entonces cuando la empresa vecina del acceso inicial primero revisó logs y todo eso, se dio cuenta, pero estamos recibiendo ataques de nuestro vecino más próximo también. Entonces se fue toda la pelota de gente al tercer vecino y ya ellos dijeron, no, nosotros no vamos a cooperar con la investigación, nosotros no tenemos nada que ver ahí y si no tiene una orden o algo así, no vamos a darles acceso, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan a salir las conspiraciones de que ahora los grupos utilizan geolocalización, sitúan empresas similares, montan una empresa por ahí, pagan por accesos y pues ya ese es un nuevo vector de ataque que se libera con esta investigación que hicieron. Y bueno, las recomendaciones, utilizar contraseñas robustas cuando se usa WPA, WPA2, Pre-Share Key, como sabemos son ataques por diccionario, entonces cuando creamos contraseñas, hagamos lo más posible de que no esté en ningún diccionario conocido, usar WPA3 si es compatible, usar WPA2 o WPA3 Enterprise en entornos corporativos, que es autenticación por certificados, como lo había mencionado Gerardo, y no por contraseñas. Habilitar PMF, esto lo que hace en algunos APs está habilitado y permite que no haya desautenticación. Entonces, si ustedes en caso de que tengan WPA2 Pre-Share Key, pues eso lo anula, le ayuda a protegerse. Desactivar el fast roaming en el AP, que es lo que el fast roaming era con lo que se realiza los ataques de PMKID. Desactivar WPS, mantener el firmware actualizado en los dispositivos, muy importante, realizar auditorías y segmentar la red, o sea, tener una red solamente para invitados. Sí, de hecho hay empresas que no segmentan la red de invitados y si usted se conecta a la red de invitados que tiene ahí la clave y la contraseña, puede pasar a los servidores, ¿verdad? Entonces eso es segmentación, es súper importante. Hay otro tipo de segmentación también que no he visto mucho, que es segmentación entre usuarios. Cuando se conecta uno al Wi-Fi, uno no debería poder alcanzar la computadora al lado y muchas redes no tienen implementada esa segmentación interna. Ya para ir terminando, y preguntas, hardware, ojalá fuera tan fácil configurar ese hardware, esta antena que tengo aquí, me costó un montón configurarla, pero bueno, ahí está. Tenía una demo de un Wi-Fi falso, un Captive Portal. Si quieren, vemos preguntas. Bueno, Nora tiene un curso Wi-Fi que va a dar. El próximo año en Hot Security vamos a ofrecer un curso de Pen Testing Wi-Fi. Para más información pueden pasar a nuestro stand y con muchísimo gusto le brindaremos la información. A mi stand. Listo, entonces, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí.
Para el caso de redes WPA2 con clave precompartida, pero clave lo suficientemente fuerte, ¿qué ataques podrían haber? Ajá. Es una buena pregunta, porque al final el objetivo del ataque de desauténticas de Pre-Share Key es descifrar la clave, ¿verdad? Si es una clave gigante de 25 caracteres, eso va a tomar mucho tiempo en el tiempo. El factor ahí es, ok, usted tiene una clave robusta, pero tiene que compartirla al final. Entonces aquí se la compartió usted. ¿Y cómo controla usted la persona que usted la compartió, a quién se la compartió, y aquí se la compartió y compartió, ¿verdad? Entonces, esa es como la cadena de riesgo que hay en el Pre-Share Key, aparte de que la contraseña sea robusta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos, Nora mencionaba sobre una fiesta, se la compartimos a 5 invitados y llegó uno nuevo que no conocemos, y el invitado que lo trajo se la compartió, y entonces ya le quedó en el celular a él. Y cuando él se acerque a la casa de nosotros, pues se va a conectar. Y si él se infectó de malware, entonces ahí va la propagación. Es como los dos riesgos que hay en Pre-Share Key. Corrijo la pregunta. Una clave lo suficientemente fuerte y que además yo la esté cambiando cada cierto tiempo, qué sé yo, cada 2, 3 meses, por ejemplo. Ajá, bueno, ya eso limita, ¿verdad? Porque ya el tiempo de que logren craquear esa contraseña no da, porque cuando ya el cliente, cuando ya el atacante llega, ya puedo conectarme a esta red, ya esa la contraseña ya no es, ¿verdad? Entonces eso es una buena práctica, sin embargo, va a depender, si es en su casa, pues está bien, pero una empresa no debería tener eso, ¿verdad? Porque imagínense, tienen tantos procesos, tantas cosas que hacer como para tener una persona cambiando esa contraseña, ¿verdad? Funciona, te da seguridad, pero la recomendación sería como ir buscando migrar a otro tipo de tecnología si fuera un caso más empresarial, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Voy a- ah, Mi pregunta tiene que ver con el protocolo de Enterprise. Ese radius tiene que ver con el 802.1x. ¿Sí, verdad? Sí. Eso se le puede poner el factor de multi-autenticación. Ajá. ¿Y cómo sería, digamos, la configuración así básica o general? Ajá. Sí, bueno, la configuración técnica ya para implementar la infraestructura, sí no te la sabría dar, tendría que investigarla, ya porque va a depender de la tecnología que tengas, ¿verdad? Si el servidor es Active Directory o si es otro servidor Linux, ¿verdad? ¿Qué APs tienes? MikroTik, Aruba, por así decir, Cisco, ¿verdad? Entonces cada fabricante maneja su tipo de configuración. Ahora vamos con una última pregunta para aprovechar el tiempo que nos queda de la charla. Buenas, mi pregunta era, ¿cómo se hacen los ataques para acceder al Wi-Fi cuando digamos, como el router o como tal la seguridad está por la dirección MAC? Digamos, ¿cómo se haría en este caso? Sí, es una pregunta muy interesante porque una vez en un pentesting, me topé encontré una red para pantallas que estaba abierta, entonces yo reporto esa red como insegura porque está abierta, pero me dice el encargado de IT, es que yo tengo filtro MAC, solo se conectan las Mac que yo tengo aquí puestas, ¿verdad? Entonces digo yo, sí, pero ¿y qué pasa si yo le hago un spoofing de Mac? Porque yo puedo leer la Mac de ese dispositivo, y si ese dispositivo se apaga, yo puedo ponerme esa Mac a mí mismo desde un Kali Linux, y el AP pues va a reconocer la Mac y me va a autenticar. Entonces ese tipo de seguridad no funciona. Y 37 segundos, gracias, voy a hacer un videito nada más ahí como para celebrar, y que damos inicio al Pounds here. Eso, pura vida. Y se pueden ahí levantar las manos o saludar, pura vida. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Que pasen un bonito día y que disfruten bastante de las actividades. Muchas gracias.